El Vivero, un podcast sobre viajes, naturaleza y activismo medioambiental. Hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast El Vivero, un podcast de la revista Árbol Invertido sobre viajes, naturaleza y activismo medioambiental. Como siempre nos acompaña Francis, quien es periodista, escritor y director de la revista Árbol Invertido. Hola Francis, buenos días. Hola, Helen, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Tú que eres alguien que lidera este proyecto de ecología en Árbol Invertido, estamos haciendo realidad este podcast con ya una serie de programas grabados con invitados muy interesantes y hoy no es menos. Estoy muy contento de tener a Claudia, por lo que conozco sobre su vida, que bueno, quisiera que te lo presentara. Asimismo, la invitada de hoy es fotógrafa, es yogini, es una viajera incansable y es una activista vegana que desarrolló este activismo en Cuba, lo cual es totalmente novedoso. Quiero darle la bienvenida a Claudia Rodríguez, gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Claudia. Gracias a ti por todo lo que has hecho, que nos ha hecho interesante tenerte aquí de invitada. Les contaba que Gracias. Claudia es fotógrafa, pero no una fotógrafa habitual, digamos, ya que ella ha desarrollado la fotografía desde el mindfulness, es decir, la atención consciente continua, lo que hace que su fotografía sea como un ejercicio de meditación en sí mismo. Esto viene muy a tono con su propia personalidad y su estilo de vida, ya que Claudia también practica yoga y, como les decía, ha impulsado desde Cuba un movimiento por la lucha por los animales desde el veganismo. Quisiera que a continuación podamos conversar y conocer más de estos detalles de tu vida en general. Claudia, no sé, podemos empezar sobre qué estudiaste, cuándo llega a ti la fotografía o estas otras facetas que llegó primero. Y por cierto, en ese momento, ahora, cuando lo creas oportuno, no dejes de explicarme esta definición de la fotografía que mencionó Ailén, que realmente no lo conozco, ¿no? Y me parece que al público puede ser interesante. Sí. Bueno, yo primeramente empecé a estudiar psicología, fue la primera carrera que yo estudié. Pero bueno, cuando estaba en la parte de las prácticas, para mí era como muy complicado. Me gustaba mucho la psicología por la parte de tratar de entender cómo es que funciona el pensamiento, por qué las personas actúan como lo hacen y ese tipo de cosas. Pero cuando me llegó la parte de tener que, que enfrentarme a los pacientes, a estar en la parte de las prácticas, me di cuenta que no era, que ese no era, no era mi camino porque me sentía como demasiado, hacía como demasiada vinculación con los pacientes y bueno, al final no estudié, no me fui por la psicología y fue cuando estuve un tiempo como buscando qué era algo que realmente me gustara, que me hiciera, que tuviera más que ver conmigo y bueno, ahí fue donde encontré la fotografía. Estudié fotografía en Cuba, estuve un año estudiando fotografía. Después trabajé durante 7 años, estuve trabajando en la prensa como fotógrafa. Eh, y también a la par estudié la carrera de comunicación social, que bueno, esa sí la estudié completa y me gradué de licenciatura en comunicación social mientras trabajaba como fotógrafa. Entonces, la parte de la psicología, disculpa, de la fotografía mindfulness, vino como de un proyecto que empecé cuando la pandemia, que está vinculado también con el tema de, bueno, lo que estaba diciendo Aileen, que a mí, bueno, que practico yoga, meditación, y entonces encontré en la fotografía una manera de conectar con el presente, como de estar muy presente, de
de estar observando lo que te rodea, de estar como viviendo, porque a veces vamos como por la vida así, como en piloto automático, sin darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor, sin estar realmente apreciando la vida, sin estar viviendo. Y como que pienso que la fotografía tiene como esa magia, ese poder de capturar un instante, de hacer como un instante eterno. Y entonces, bueno, entendí como que una manera de ver, al estar en el presente, al estar tan viviendo realmente, es como que empiezas a ver la vida de otra manera, es como que las cosas se te empiezan a hacer como novedosas, empiezas a darte cuenta de realmente de lo extraordinario que es no sé, algo común como un paisaje que lo tenemos todos los días, un atardecer, una flor, un algo que lo vemos todos los días, pero realmente no lo estamos viendo, no lo estamos observando o no lo estamos sintiendo. Y entonces como a través de eso, a través de la observación, de poder estar en el presente, de salir un poco de esa caos mental de los pensamientos y de poner como un poco los pensamientos en off y solamente estar mirando, solamente estar observando lo que tienes delante. Entonces, bueno, ahí en ese momento como que hacer la foto. Y cuando haces eso es como que las fotografías como que adquieren otra, es como que estás viendo algo más que una simple foto, que algo que estás yendo, es como una especie de, como de meditación, utilizando la fotografía para captar ese momento, para hacer que ese instante se convierta en algo eterno. Entonces, bueno, de ahí vino la idea de la fotografía mindfulness, que lo hice en un proyecto que estuve haciendo durante la época de la pandemia. Interesante, ¿no? Porque Entonces, generalmente uno cuando habla con artistas, ¿no? Que están haciendo un proyecto, te hablan de lo que quieren el resultado. Y sin embargo, tú has hablado más, me parece muy interesante, del proceso de vivir, cómo te transforma, ¿no? Tu cotidianidad cuando te pones en atención, ¿no? Cuando ya te vas moviendo por la vida, quizás vas a los mismos lugares, haces las mismas rutas, pero ya no eres la misma, ya te estás fijando, estás buscando una posible fotografía, ¿no? O cómo combinan las cosas a tu alrededor y cómo te cambia eso la vida. Me parece muy, muy interesante. Y en ese sentido, ahora mismo si yo te preguntaría, cuando ves las fotos que has hecho, los procesos por los que has pasado, en los lugares en que te has detenido, esas cosas ¿cuáles te resultan, alguna recuerdas que te resulte especialmente curiosa o te satisfaga de un modo especial algún tipo de foto? no sé, yo tengo una foto que yo hice en Perú, eh, que para mí es como muy, muy especial porque ese viaje para mí fue como un viaje que yo tenía soñado hacer, y mientras las cosas se fueron como que moviendo para que ese viaje se pudiera hacer realidad, yo me imaginaba siempre que ese lugar específico, aunque no había estado, era como que en mi mente yo lo tenía ya visualizado, yo lo veía, aunque durante todo ese proceso para poder llegar a Perú, que fue un proceso como que parecía complicado. Lo que pasa es que yo siempre estaba muy segura de que iba a poder hacer ese viaje, aunque pareciera que no, aunque todo lo objetivo dijera que no, en mi mente tenía la claridad de que sí iba a ser. Y siempre veía esa foto, siempre pensaba en ese lugar y veía esa imagen. Y en el momento en el que yo realmente estuve en ese lugar, para mí fue como, es como, hice la foto de la imagen que ya yo tenía, de la foto que ya estaba en mi mente, que yo había proyectado, que había visto tanto, la tengo, es una foto real que tengo hecha y que para mí antes ya la tenía hecha en mi mente. Entonces se Eh, pareció, al final la foto real se pareció a la que habías visto, habías sí, visualizado. es que fue igual, para mí ¿Y fue cuál como es muy el lugar? impresionante. Cuál era el lugar? No tengo curiosidad. En Machu Picchu. Machu Picchu. Ya. Sí, Qué bien, qué interesante. Ok, entonces yo me imagino mientras te oigo hablar, o sea, para los cubanos es especialmente difícil, y lo ha sido en los últimos años, viajar. O sea, el mismo hecho sí, ya del proyecto de viajar fuera de Cuba, pues es un proyecto. O sea, ahora mismo tú decías, ¿no? Lo difícil que puede hacer llegar a Perú. sí.
A veces eso no se entiende si no se está en una isla, y sobre todo una isla Ujú. como Cuba con muchos encierros, ¿no? Y dificultades para viajar. O sea, me imagino que eso fue un desafío, proponerte el disfrute del hecho, o sea, el proyecto de viajar, ¿no? El proyecto de conocer de otras culturas y eso, y a un momento determinado eso fue para ti muy importante, ¿no? Sí, a mí siempre desde niña como que uno de mis grandes sueños es viajar, conocer, visitar otras culturas, recorrer el mundo. Y primero, bueno, lo primero que hice, que también con la ayuda de la fotografía, que era como el, como lo que me llevaba a hacer esos viajes. eh, Pude recorrer como toda Cuba, fui a todas las provincias de Cuba, a todas las montañas, hice un recorrido por toda Cuba. Y después que ya había conocido toda Cuba, entonces era como que, bueno, mira, que quiero como que ampliar un poco los horizontes. Sé que era algo que parecía como muy difícil, pero no sé, yo tengo como un poco la creencia de que los sueños como que se cumplen y que cuando uno cree realmente que un sueño es posible, de alguna manera las cosas se van moviendo para que esos sueños se puedan hacer realidad. Y en el caso de Perú, bueno, fue por un congreso de ciencias sociales que me invitaron a exponer en un panel. Y bueno, igual al principio todo parecía muy complicado, pues todos los temas para poder viajar, todos los requisitos que piden y demás, pero bueno, de alguna manera todo se fue moviendo hasta que logré hacer ese viaje. Y bueno, estuve casi un mes en Perú como que viajando de mochilera por todo el país. Yo sola recorrí muchísimos lugares que siempre habían sido un sueño para mí, el Machu Picchu, el lago Titicaca, las líneas de Nazca, eh, muchos lugares que estuve ver un atardecer ahí en el desierto. Y eso, una vez que logré ese sueño, cuando parecía que no lo iba a poder lograr, pues que es que, bueno, los detalles son muchos detalles que se fueron dando para que pudiera lograrlo. Fue como que me dio un poco la certeza de que los sueños o que las cosas que uno se propone se pueden cumplir si uno como que tiene la certeza de que eso es algo que es posible, aunque todo aparente, o que objetivamente todo parezca que no. No sé, hay algo que cuando uno tiene esa seguridad de que sí hay algo, yo siento que algo se mueve para que sí suceda. Sí. Y entonces eso me fue como que abriendo a otras posibilidades, y así, de esa manera, así como que casual, fueron apareciendo otros viajes, y pude conocer otros lugares. Estuve en Egipto, que también era un sueño muy grande para mí. Igual, así, por cosas que se fueron dando para que pudiera hacerlo. Y cuando yo decía que yo vivía en Cuba y que yo hacía ese tipo de viajes, estuve en Egipto, en México, en Canadá, en Europa, hice también un recorrido mochilero también. Y todos los viajes fueron así como por cosas que se fueron dando, que todo parecía que no, y sí, y era como que con la certeza de que sí, de que se iba a poder dar. Muchas veces fue por congresos que me invitaban, y entonces aprovechaba para hacer el viaje. Bueno, iba a los días del congreso y luego hacía un recorrido por los lugares, Me y interesa. bueno, y haciendo fotos, por supuesto. Sí, eso te iba a decir, siempre acompañado por la cámara, ¿no? Siempre Sí, ha sí, estado la sí, cámara ahí, es el así pretexto, es. pienso yo, para mirar, ¿no? Y descubrir y mantenerte curiosa, ¿no? Sí. Pero me interesa especialmente, o sea, cuando te planificaste conocer Cuba, recorrer Cuba, algo muy difícil para los cubanos cuando vivimos en Cuba. Yo recuerdo siempre con otros amigos escritores y eso que decían, yo recuerdo alguien, un poeta una vez me dijo algo así muy especialmente, yo quisiera irme de Cuba para poder después viajar por Cuba, para poder después conocer Cuba, ¿no? Para poder tener recursos, alojarse en hoteles como turistas y demás, que durante mucho tiempo incluso estuvo prohibido para los cubanos, o sea que hay mucha dificultad. Entonces me interesa especialmente ese recorrido que hiciste por Cuba. Tiene que ver mucho todo lo que estamos hablando contigo con la esencia de este podcast que nosotros hacemos, que va
precisamente de estos temas, ¿no? De viajes, naturaleza y activismo Sí. ambiental, precisamente porque entendemos que viajar es algo, o sea, consustancial a la naturaleza del ser humano y a Ujú. la aspiración de conocer, dialogar, el viaje como lectura, ¿no? El viaje como diálogo cultural, ¿no? Y ese diálogo especial con Cuba, cuando te propusiste ir hacia el interior de Cuba, que recorrer el resto de las provincias o territorios, bueno, te preguntaría, ¿eres de La Habana? De La Habana, sí. Ya, perfecto. O sea, para una persona, una muchacha joven de La Habana, adentrarse en Cuba, ¿qué recuerdas especialmente de ese viaje? ¿Qué te sorprendió para bien o para mal? ¿Qué naturaleza descubriste? ¿Qué paisajes descubriste? ¿Qué agradeces de ese viaje, de ese conocimiento que fue esa introducción a lo largo de Cuba? Bueno, yo fui recorriendo Cuba como que a lo largo de varios años, no fue como que hice un Sí, sí, no viaje un solo, exacto, exacto, por entiendo. toda Cuba, era como que iba, no sé, como que me falta esta provincia por conocer y entonces Ah, ya. iba para ahí. Pero había un Pues, propósito, aunque fuera saltar en el tiempo, había un claro, claro, propósito el de no objetivo era perderte. conocer toda Cuba. Y, a ver, yo pienso que una cosa que a mí me ayudaba mucho es que yo no tenía la aspiración de conocer la Cuba turística, sino como que hacer un recorrido más real, más de estar dentro, de conocer como la Cuba real, no la del turismo. Entonces, bueno, hacía como que más bien los viajes más estilo mochilero, a veces también iba por el trabajo, iba a algunos lugares. eh, no sé, aprovechaba grupos de excursionismo también, que no sé, para la parte de las montañas, aprovechaba los grupos de excursionismo. También en el 2015 hice un viaje con la Fundación Antonio Niño Jiménez, que hicimos un recorrido por el río Toa, que estuvimos 21 días recorriendo el Toa en balsa, caminando y en balsa, fue todo un recorrido que fue una experiencia maravillosa de convivir también con gente que en Cuba viven en comunión completa con la naturaleza, de conocer personas que, no sé, que nunca habían estado en la ciudad, prácticamente ni siquiera el pueblo como tal lo conocían. Y vivían en el medio del monte con lo básico de la naturaleza y a mí me gustó mucho esa experiencia porque eran personas que al estar, no sé, al estar tan desvinculadas de lo que se supone que la sociedad te dice que es, tienes que tener esto para poder ser feliz o tienes que tener, no conocían eso, no tenían esa necesidad creada y entonces ellos tenían como una felicidad, sí, una forma de ver la vida tan bonita, tan simple y tan feliz a la vez porque no vivían con todo, solamente con lo que le daba la naturaleza, pero era como que no necesitaban más nada. Y aprendí muchísimo con esas personas que tenían como una sabiduría natural, que se comunicaban con la naturaleza. Recuerdo una señora que vivía como en una casita en el medio de una especie de isleta que se había hecho en el medio del río y estaba lejos de las otras personas, ella vivía sola ahí en ese lugar y cuando llegamos ahí, ella nos estaba recibiendo con una cesta con frutas y nosotros le preguntamos, bueno, ¿cómo sabía que veníamos? Porque ella estaba totalmente aislada y nos dijo que era porque los pájaros, las aves, se lo habían comunicado porque por el sonido parece que como ella decía eran caos los pájaros, eran una especie de como de cuervos así, y que ella decía que ella le hablaban, que ella se comunicaba con ellos, entonces ella pues no sé, por el sonido que hacían los pájaros o algo, ella sabía que iban a llegar personas a su casa y nos estaba recibiendo con una cesta con fruta. Entonces, así, que teníamos como guías, otro muchacho, un hombre joven, que hacía, no sé, una balsa, nos hizo en 3, 4 horas con cañas de bambú y con cosas que cogía de ahí mismo de la naturaleza, nos preparó una balsa que funcionó durante todo el recorrido y así era todo, su casa, él la había hecho con sus propias manos, con las cosas de ahí mismo del bosque, y eran gente así muy, muy noble, con eso,
armonía interior muy, muy, muy bonita. Y a mí eso me enseñó y me gustó muchísimo tener esa posibilidad de compartir con personas que viven con tanta armonía y con tanta comunión con la naturaleza y que es como que, yo digo, es como, yo sentía como que ellos habían entendido un poco el verdadero sentido de la felicidad, porque ellos yo tuve que hacerle varias entrevistas a ellos y yo les preguntaba como que qué les faltaba o qué sentían que necesitaban y ellos me decían, es que estoy bien, estoy feliz, no necesitaban nada. A veces algún niño me decía, no, me gustaría probar un helado, porque nunca habían comido el helado y le habían hablado del helado y quería probarlo. Pero cosas así muy, muy simples y, y eso me Te gustó oigo mucho. hablar y me estoy acordando los diarios de campaña de José Martí cuando Martí pudo visitar precisamente esa zona del oriente del país, esa naturaleza y entrar en contacto con esos cubanos que vivían en la naturaleza profunda de Cuba y mostraba esa misma maravilla, ¿no? Ese encantamiento. Recuerdo también un escritor, Luis Álvarez, que una vez estuvo de visita también así en Baracoa y se adentró en el campo también, entró en contacto con campesinos que vivían también muy aislados Sí, y me transmitía un poco estas mismas palabras tuyas, esta misma sorpresa tuya, que lo que más le había encantado era encontrar una forma de ser el cubano muy pura, muy noble, sí, personas que no tenían nada y lo así tenían mismo, todo al mismo tiempo así mismo. y, y se lo ofrecían todo con una Sí, naturalidad tremenda sí. y qué bonito tener ese testimonio. La mayoría de los cubanos, supongo, como en mi caso, no tenemos esa experiencia, ¿no? De haber podido haber hecho ese recorrido para entrar a esas otras Cubas, ¿no? Profundas. Sí. Puedo ver, así que te agradezco especialmente que nos traigas ese testimonio, ¿no? Y entonces, pues nada, guardarás un álbum de fotos muy especial, ¿no? De Sí, toda esa sí, experiencia. no, Yo lo quería tengo, sí. preguntarte, Claudia, que tanto estos viajes por Cuba como tus viajes por el mundo que han sido vividos tan intensamente por ti, recogidos en la fotografía, y quisiera que si nos puedes contar un poco más como algunas especies, algunos paisajes con los que hayas tenido contacto que te parezcan inolvidables. Ya comentaste un poco de Perú y ahora en Cuba, pero quisiera que profundizáramos un poco más en eso, qué especies, y igualmente si tuviste la mala suerte quizás, pero es un testimonio importante de haber visto problemas medioambientales como contaminación en estos lugares. Eh, ¿Qué podrías relatar al respecto? Bueno, en Cuba, sí, bueno, sabemos que hay, sobre todo en las ciudades, hay en estos lugares así como de campo más profundo, donde, por ejemplo, este recorrido, no hay contaminación porque no hay en esos lugares como que no se producen residuos que no sean naturales. Eh, en otros lugares, bueno, sí, a mí, por ejemplo, no sé, cuando estamos hablando como del mundo en general o Sí, del no, hecho. pienso pues es interesante que nos hable de Cuba y al mismo tiempo también pase a hablarnos de otras experiencias similares, ¿no? De esa fricción entre la civilización y la naturaleza y que se puede dar en el mundo, ¿no? Y tú como viajera especial y tan atenta que eres a lo que te rodea, con esa cámara que te acompaña, ¿qué percepción has tenido? No sé, a mí me pasa mucho que a mí a veces me cuesta trabajo hablar como de de las partes negativas de los lugares, porque yo pienso que es que yo me enfoco tanto en las cosas que como que yo siento que me aportan, que me hacen bien, que no sé, que es como que yo le pongo mucho foco a eso y a veces, no sé, quizás estén y a mí me pasan un poco desapercibidas. Porque a veces yo siento también que cuando uno le pone como mucho enfoque a las cosas negativas de los lugares que siempre hay, es como que entonces se hacen más grandes y entonces empiezas solamente a ver ese tipo de cosas. No sé, por ejemplo, a mí en Egipto sí me sorprendió que hay lugares como con mucha contaminación, a pesar de que es un país tan impresionante. Entonces sí tenía como un poco esa, en la ciudad había como montañas de basura en lugares así, mucho tráfico.
pero a la vez como que toda la parte de la cultura y de la naturaleza y de no sé, las pirámides, los monumentos, todo era así tan impresionante que es como que siempre se me va más el foco hacia la parte de lo que me impresiona así positivamente, que quizás a veces no me enfoco tanto en la parte de los problemas que probablemente hay, ¿no? En todos los lugares, pero también me pasaba antes que era como que, por ejemplo, con el tema del veganismo, eh, al principio yo Pero ¿cómo fue como eso de que... hacerte vegano en Cuba? Porque él no estuvo tradición. O sea, en Cuba, o sea, consumir, o sea, darse el lujo de poder escoger qué consumir puede ser poco ya complicado. complicado. Y si son productos, bueno, pues vegetales o con determinadas condiciones dietéticas, pues puede ser mucho más complicado. Entonces, ¿cómo, por qué? Primero, el por qué tomaste esa decisión. ¿Fue un momento determinado? ¿Fue una iluminación que tuviste en un momento determinado? ¿Fue una necesidad que surgió? ¿Fue un proceso? ¿Y cómo viviste eso, no? ¿Cómo lo hiciste posible llevar ese estilo de vida diferente? Eh, a mí me pasó un poco como a ver, en un viaje, bueno, ese viaje que yo hice a Egipto, yo lo asocio que yo ahí tuve un accidente fuerte, iba con un quad por el medio del desierto y se me volcó y bueno, salí volando y tuve un accidente fuerte que por poco me mato. Wow. Entonces, eso, yo siento ¿Estabas que sola después, tú ahí? ¿eh? ¿Estabas sola en ese momento? Sí, yo viajé sola, casi siempre bueno, de hecho, yo creo que todos mis viajes siempre los he hecho sola. No estaba sola, había un grupo de otras personas que no las conocía, pero bueno, estaban Claro. en otros squad y bueno, me auxiliaron en ese momento. Sí. Pero no sé, después que tuve como ese accidente que me puso ahí un poco como al borde ahí de entre la vida y la muerte, me tuve como muchos cambios en mi forma de ver la vida, de afrontar la vida, esto mismo de tratar de enfocarme más después que pasó eso, bueno, tuve muchos cambios en mi vida, pero uno de ellos fue esto de dejar de poner el foco como siempre, todo en la vida siempre tiene sus partes negativas y positivas, pero pienso que de donde uno se enfoca eso siempre va a crecer más y entonces es como el algoritmo de las redes sociales, si te pones a ver algo específico, eso siempre lo vas a estar viendo y te va a salir y de alguna manera eso también como que pasa en la vida. Y una de las cosas que me pasó fue que después de ese momento, eh, bueno, primero que como que empecé a eso, a ver la vida de otra manera, a sentir que había algo más que eso de estar viviendo solamente por vivir o eso de estar en la sobrevivencia diaria, sentía que necesitaba como que vivir más, explorar y disfrutar más la vida como tal, vivir como con un poco más de lentitud, de lentitud en el sentido de disfrutar y saborear más la vida, de ver más allá de esto que siempre como que uno siempre cree que tienes que no sé, vivir, bueno, hacer, estudiar, ponerte a trabajar, llegar a viejo y es como, sino como que en ese recorrido, disfrutar de cada momento, tener la, la calma de poder saborear cada momento de la vida. Y entonces, bueno, entre todas esas cosas también me pasó que como que empecé a sentir que yo no me quería empecé a ver a los animales también como de otra manera, como mismo veía a mi perro, también empecé a ver esa misma mirada que yo veo en mi perro, la veía en, no sé, en un cerdo o en una vaca o en los otros animales que se consideran como comida. Y empecé como a darme cuenta del sufrimiento que pasan los animales en todo ese proceso cuando están en las industrias no sé, para la leche de las vacas, de todas esas cosas. Y entonces yo simplemente decidí que yo no quería alimentarme del sufrimiento de otros seres. Es como que no me sentía
no quería formar parte de eso, ni quería que poner en mi vida, en mi cuerpo y en mi espíritu el sufrimiento de otros seres que también sienten, porque los animales también, igual que un perro siente, también siente un cerdo cuando son en Cuba de los fines de año, eso que se oyen los gritos de los cerdos cuando los matan, este animal está sufriendo muchísimo. Yo no quiero formar parte de eso ni alimentarme de ese sufrimiento. Entonces, bueno, decidí dejar de comer la carne y fue una cosa como muy natural. Yo no, yo fue como ya un día me di cuenta y ya no necesité más nunca volver a comer animales. Fue como que si los animales dejaran de ser una comida, ya no los veía como comida, era algo no comible, no eran y nunca, y no sé, no tuve nunca así como de que cocinaran algo de carne al lado mío y yo dijera, oye, que tengo que resistirme para, no, fue como, no, esto no se come. Y ahí dejé de comerlo. Entonces, bueno, en Cuba un poco desafiante poder llevar, lo que sí hice fue que estudié mucho, busqué mucha información para sustituir los alimentos y no que no eliminarlos, sino sustituirlos para no tener ningún déficit nutricional. Buscar dónde estaban las proteínas vegetales, dónde podía encontrar con las cosas, con los alimentos, el tipo de alimentos que hay en Cuba, de dónde podía, que a veces parece que no, que es imposible, pero sí, siempre si uno se pone a investigar, siempre se encuentra de dónde sacar las proteínas. Y entonces yo allá, bueno, por ejemplo, las leches vegetales, sí las tenía que preparar yo misma, porque uno allá no venden ese tipo de cosas, ni hay no sé, las cosas que hay en otros lugares como las hojas texturizadas, ese tipo de cosas que sí son, que tienen muchos nutrientes, pero cuando te pones a investigar, no sé, los frijoles, yo les caía mucho atrás allá al arroz integral, el coco, que tiene también muchos nutrientes. No sé, siempre estaba buscando a ver el ajonjolí, siempre estaba buscando dentro de los alimentos que hay en Cuba, cuáles eran los más nutritivos, los que más proteínas tenían de los alimentos vegetales y me hacía mis menús semanales con la comida que encontraba por allá. Yo tengo una curiosidad, o sea, cuando tú te propones eso, o sea, me estás hablando del equilibrio nutricional y todas esas cosas, y, o sea, pero a mí me gusta comer y no sé, y tengo una curiosidad, o sea, hay platos, hay comidas que especialmente la prefieres porque te guste, no solo porque la necesites. O sea, un vegano, ¿cuáles son cuáles son las exquisiteces o si las hay, ¿no? O si las hay, o que diga, bueno, qué rico, ahora voy a comer por la tarde. Esto me encanta, que estoy deseando comerlo. Ah, Bueno, ahora aquí, una cosa que me pasó fue que cuando llegué aquí a España, fue como que dije, wow, aquí sí tengo el paraíso del veganismo, ya, sí, hay muchas porque ofertas. aquí es muchísimo más fácil poder encontrar las comidas específicamente para veganos y no sé, es que como que aquí sí es muy fácil poder encontrar, a mí no me gusta, por ejemplo, aquí venden como estas hamburguesas y cosas que con sabor a carne, ese tipo de cosas a mí no me gusta, porque no sé, ya a mí la carne no me gusta, Un algo contrasentido, que ¿no? sepa carne, no es algo pero sí le he encontrado muchas otras recetas que se hacen que es con vegetales y con los sabores de los vegetales que no sé, que me gusta muchísimo. Yo preparo acá el menú de la semana y hay cosas que, no sé, me gusta mucho el tofu, el tofu ahumado, que lo preparo. Que a veces la gente dice, no, porque eso no sabe a nada. La primera vez que yo lo probé no me sabía nada. Y yo, ay, no, esto no me gusta, pero es que como que hay que saberlo preparar, es como todo, tienes que echarle Ya, las especies y como mismo se ya. preparan, no sé, las carnes para que tengan sabor, también se preparan las comidas vegetales para que sepan bien. Y sí, hay muchas cosas muy ricas veganas. De hecho, yo siento que yo como mucho más rico y más variado desde que soy vegana, porque como que tengo que poner más, enfocarme más en lo que estoy comiendo, estar preparando todo mi listado de comidas semanales y esas cosas. Y entonces como más variado y más rico desde que dejé de comer carne, que antes que era como que bueno, comía cualquier cosa porque me parecía que me estaba alimentando bien. Ahora
Ahora tengo que como que estar pendiente de realmente alimentarme bien y digo, disfruto mucho, también disfruto mucho cocinar. Pienso que también es como un ejercicio ahí de mindfulness, de meditación, de atención plena, de como yo siento que cada uno de esos ingredientes que yo estoy mezclando, es como a mí me encanta, es como yo siento que estoy haciendo como algo muy especial para mí o para las personas que esté cocinando, que como que cuando vas uniendo cada uno de los ingredientes, como al final queda algo que es rico y que te nutre y Ya, que, ya. bueno, que... No, no, o sea, por lo que me cuentas, o sea, disfrutas mucho eso de, o sea, de no consumir lo que ofertan los mercados, sino que tú misma, Eso, eh, trato de buscar como las opciones más sanas, no, nada de, no sé, no como harinas blancas, ni azúcar, ni nada que sea, trato de buscar siempre y comprar en los mercados de vegetales y eso, no en los supermercados, sino en los puestos de frutas y vegetales y tratar de que sean lo más sanos posible. Y ojalá yo pudiera sembrar, lo que pasa es que estoy en Madrid, pero ojalá pudiera tener mi huertecito donde sembrara yo mis propios bueno, te alimentos. voy a decir, el Ese es un otro día, sueño. uno de estos podcasts que grabamos con Ariel Ruiz Urquiola, eh, Sí. que está viviendo en Suiza, creo que es, ¿no? Suiza. Sí, Nos mostró su jardín, un pequeño, pues, una pequeñita realmente, terraza en su apartamento, y es increíble lo que nos mostró. O sea, un bosque prácticamente. Él Qué había vivido en bien. las montañas de Pinar del Río y había reproducido prácticamente toda la riqueza ahí de la flora. Tenía fresas, naranjas, Wow. muchos productos. Y desde entonces, Ariel me ha seguido enviando fotos de sus pequeños árboles y sus macetas, a lo que producen. Y es increíble las cosas que logra. O sea que, no, pero bueno, también son cosas que Ariel es un especialista en hacer producir la tierra, como, o sea, Sí. es un experto Ojalá, eso me en encantaría. agricultura. Eso es un sueño, tener también yo mi pequeño huerto o mi gran huerto, porque a mí me encantaría irme a vivir a medio bosque en una cabaña. Sí, leía eso, que esa era una, como una aspiración tuya, aislarte, ¿no? Sí, Vivir en una cabaña en medio del en bosque. el medio del bosque, sí. Desde niño siempre he querido eso. Wow, bueno, wow, y te recomendamos que pases y veas este podcast que estaba hablando Francis, Sí, y a lo lo voy mejor a te ver. da un poco de inspiración de esta siembra en espacios urbanos. O Sí, puede, yo sé que tú conoces de la permacultura y tal, quizás sí. nos sorprende en el futuro con tu propia huerta en casa en y Madrid. Yo como, quería preguntarte cómo pasa este interés por comer sano, por comer vegano, por no causar sufrimiento en otros seres, desde el nivel personal que habías estado comentando a un nivel ya de activismo. Y cuando te propones llevarlo afuera en Cuba, comenzar a hablar de este tema a otras personas, cuéntame cómo surge este movimiento vegano, del cual formas parte en Cuba. Y sí, cuéntame sobre eso, cómo surge, qué acciones estuvieron haciendo y qué dificultades o qué sorpresas encontraron en el camino. Bueno, fue porque nos reunimos, éramos cinco mujeres que veganas en Cuba. Yo me puse en contacto con una de las muchachas porque ella publicaba muchas cosas en Instagram de que era vegana en Cuba, que no sé qué, y yo le escribí una vez y entonces ella me respondió. Se llama Diana, ya ahora no vive en Cuba, pero bueno, en ese momento sí. Y entonces nos pusimos en contacto y ahí como que descubrimos que habían algunas otras personas veganas en Cuba, no muchas, pero sí hay. Y sí, vegetarianos, hay muchísima gente que lleva muchísimos años de vegetarianos, gente que practican yoga desde hace, no sé, más de 20 años y son vegetarianos desde hace mucho tiempo. Eh, y entonces, bueno, nada, nos empezamos a reunir para ver como, primero eran, no sé, desde reunirnos y que cada una llevara una receta diferente y, y conversar y de ver nuestros puntos en común. Y de ahí como que surgió la idea de hacer como una especie de festival vegano donde habláramos o diéramos un poco a conocer qué era el veganismo, cómo podía funcionar el veganismo en Cuba. Entonces invitamos a algunos emprendimientos que tuvieran opciones veganas
ya fueran alimentos o cosmética, diferentes cosas que propiciaran el veganismo en Cuba. Y como que hicimos como un panel donde cada una hablábamos, llevamos también a un nutricionista, que era el esposo de una de integrantes del grupo, que él es vegetariano. Y entonces, bueno, daba toda la explicación científica de cómo el veganismo podía ser porque a ver, el veganismo es una postura ética, pero bueno, en la parte de la dieta, también cómo podía ser una dieta perfectamente saludable y lejos de lo que algunas personas se piensan, podía incluso ser mejor, debe ser más saludable que a veces que una dieta omnívora. Entonces, bueno, hicimos este festival y nos sorprendió que fueron muchísimas personas, se llenó, lo hicimos en la Quinta de los Molinos y bueno, en una de las salas como que se usan para tipo teatro de exposición y se llenó, que hubo gente de pie, fue de lo más interesante, también el intercambio con las personas fue como muy respetuoso, las personas como que querían, había mucha gente interesada en aprender, en saber cómo podían empezar a llevar una dieta vegana. También hubo como muchos testimonios de personas que llevaban mucho tiempo siendo sobre todo vegetarianas. Y después al otro año hicimos también otro festival, no recuerdo exactamente el año, el 22, yo creo que fue en el 21 y en el 22, hicimos el segundo festival vegano en Cuba y también fue muy bien, participaron muchas personas. Fue interesante, fue un intercambio interesante. También conocimos a otra muchacha que también era vegana en el segundo festival. Y también, bueno, no sabíamos que había más gente vegana, y fue interesante. Ahora quisiera preguntarte, ahorita mencionaste la diferencia entre vegano y vegetariano. Eh, si creo que dijiste que habían veganos y también vegetarianos. ¿Hay Sí, diferencia en ese término entre una cosa y otra? sí, a ver, fundamentalmente el veganismo es como una postura ética que tiene que ver con no consumir ya sea como ni en comida, ni en cosméticos, ni en ropa, ni en nada, nada que venga del sufrimiento animal. Y entonces ahí por eso es que no se come, no se toma leche de vaca ni huevos, que tiene que ver con la situación en la que están los animales en las grandes industrias de la leche y de los huevos, donde los animales sufren muchísimo durante todo ese proceso. Y entonces por eso es que no se como, porque a veces la gente dice, no, pero la leche no mata a la vaca, no la matan, pero todo el sufrimiento que viven esos animales cuando a mí no, como que no me gusta como mucho enfocarme en esas partes tan duras, pero a veces es como que, bueno, hay muchos documentales que decir están de las de cómo viven esos animales de las industrias de la leche, de los huevos y de todo lo que tiene que ver con ese tipo de alimentos. Entonces, eso, el veganismo promulga que el respeto hacia todos los animales, hacia todos los seres y no beneficiarse uno del sufrimiento de ningún otro animal. Entonces, el vegetarianismo más bien es una dieta. Hay quien sí lo hace por no sé, como por una postura ética de no comer carne porque viene de un animal, pero más bien está enfocado en una dieta, en la dieta bueno, mucha gente lo hace por salud, dejan de comer carne, pero si comen, no sé, huevos o se alimentan de huevos, pescado, a veces hay alguna gente que sí come pescado o leche, ese tipo de cosas, o cuero, en fin, esas cosas que no es tanto enfocado en el sufrimiento animal como en la dieta. Y el veganismo sí está más enfocado en evitar cualquier tipo de, de artículo, de consumir cualquier tipo de cosa que venga del sufrimiento animal. Por cierto, nos gustaría tener una galería con tus fotos, algunas de tus fotos en árbol invertido. Quiero aprovechar para hacerte pedidos ahora, si nos pudieras complacer en eso. Está bien, claro. Un Eh, gusto. Eso va a ser muy, muy interesante para el público que pueda conocer, no solo oírte todo esto, o después que hemos oído tus historias, pues apreciar una selección de tu fotografía.
Claro. Ah, qué bien, qué bien. Muchas Pues, entonces, bueno, Ailén, ¿tenemos alguna otra pregunta para Claudia? Creo que una vez más el tiempo se ha ido volando, ha sido una conversación muy interesante. Creo que Claudia es una persona que tiene muchísimo que compartir. Por eso desde ahora ya te extendemos la invitación para que nos acompañes en un futuro, en otro capítulo de podcast. Y te agradecemos nuevamente por este tiempo de conversación, que ha sido muy agradable y muy interesante. Y por supuesto te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos, que se sigan cumpliendo tus sueños como hasta ahora y que sigas creciendo y viviendo intensamente. Y te damos Quisiera las gracias. preguntarte hacia el final, porque bueno, nos has confesado que tu sueño es como que tener esa cabañita en el bosque, y tal. ¿Dónde sitúas esa cabaña? ¿En qué paisaje? ¿En qué naturaleza? ¿En qué lugar del mundo? Idealmente, ¿no? O puede ser más de un lugar, puede ser que tengas previsto varias variantes. Eh, Sí, a ver, no tengo un lugar así específico aquí. A ver, España me gusta muchísimo, pero yo también lo estuve pensando cuando estaba en Cuba. A mí lo que me importa es que sea como un lugar en medio de la naturaleza, donde pueda como que estar en contacto con la naturaleza, que tenga las cosas, nada, que eso, de estar en contacto directo con ella. No tanto el ¿Puede lugar, caer no nieve en me... ese lugar? ¿Puede caer nieve? ¿O no sé? Bueno, si cae nieve, si tengo una chimenea, ya un lugar donde hace un poquito de calor ya es suficiente. Perfecto. Qué bonito será visitarte o hacer un próximo podcast cuando estés en Y me la encantaría tener cabaña. un proyecto de permacultura en esa cabañita. Ah, seguro que sí, seguro que lo vas a hacer. O haces tu propia serie de videos de YouTube o algo así, También. como se acostumbra. Hay programas muy lindos en ese sentido. Sí, me imagino a ti contándonos esas historias. Sería muy lindo. A propósito, Claudia, ¿puedes compartir tus redes sociales donde la gente puede seguirte, conocer tu trabajo, ponerse en contacto contigo? Sí, a ver, no tengo ahora mismo una red social de trabajo, tengo como que tendría que actualizarla. En estos momentos no soy muy de redes sociales. Y tus fotos, donde pueden verlas, aunque recomiendo que visiten Árbol Invertido y busquen ahí en nuestro buscador a Claudia para que van a encontrar la próxima galería que vamos a estar publicando de su foto en Árbol Invertido. Así que bueno, Pues pues ahí de ese en lado ambos vamos a... invertido porque tengo que actualizarme en galería. Perfecto, perfecto. Vamos a tener una... Quería recordar que Claudia fue la fotógrafa que estuvo acompañando uno de los trabajos que publicamos hace rato en mi columna, hablando sobre la situación de los zoológicos en Cuba. La galería de fotos era de Claudia y bueno, ya está ese trabajo ahí que se pueden acercar. Ah, qué interesante. Precisamente esa cámara tuya en ese reportaje se estuvo ocupando un poco del sufrimiento, ¿no? De estos animales Sí, encerrados en los zoológicos. sí. Wow, qué interesante, qué interesante. Sí, bueno, en fin, los zoológicos en Cuba también tiene ese plus, ¿no? De que más, a veces nos dice, bueno, si las personas están alimentándose mal o están mal atendidas, los pobres animales, ¿por qué mantenerlos encerrados si encima, para colmo, no se les puede alimentar bien o no se les puede Mm. eh, La tratar situación de los bien? animales en los zoológicos es como una cárcel para los animales, como Recuerdo, están recuerdo presos el sin haber trabajo hecho que tuve. nada. Recomiendo también ese trabajo que menciona Ailén, buscar un árbol invertido y ver esta foto tuya, que ahora mismo estoy recordando, sí, las fotos que fueron muy impresionantes. Pues nada, muchísimas gracias. Entonces, ya conocía tus fotos desde antes, no me sabía. Así que muchísimas gracias, Claudia, por contarnos tus historias y por permitirnos conocerte mejor, más de cerca en este Muchas podcast. gracias a ustedes por invitarme. Pienso que el público lo agradece muchísimo, lo está agradeciendo. Gracias una vez más, Claudia. Y para las personas que nos están escuchando o viendo en los disímiles canales por los que va a salir este podcast, quiero recordarles que puedan encontrar más información sobre ecología, estilo de vida, viajes, naturaleza, activismo medioambiental en nuestra revista www.arbolinvertido.com, así como en todas las redes sociales de nuestra revista que pueden encontrarnos como Árbol Invertido. Y desde ya los estoy invitando a que nos acompañen en una próxima edición de este podcast para seguir conversando sobre esto y otros temas. Recuerda que puedes dejarnos el comentario cómo quieres que sea este podcast, qué invitados quieres que ¿Qué temas tengamos quisieras y que... dejar
tocáramos, claro. dejar tu reacción. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias una vez más. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, Claudia. Hasta luego.